Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. AG, más de 15 años ofreciendo un espacio para el arte que nuestra ciudad merece. Estudio Barnó, fotografía, comunicación y artes escénicas, talleres, eventos y espectáculos. Estudio Barnó, hecho de presencias. Te esperamos en la Casa de Adelante, un laboratorio de artes donde podés descubrir y disfrutar diversas experiencias y programaciones para todas las edades. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. En el marco de los 450 años de la ciudad de Santa Fe, en Cultura Rec estamos haciendo un homenaje a los maestros del arte plástico santafesino, estos grandes artistas que nos dieron una identidad visual y una identidad plástica en el arte argentino. Y para ello, por supuesto, que tenemos a nuestra voz imprescindible, que es Guillermo Aleu de AG Arte. En esta oportunidad estamos en el cuarto episodio de estos 5 que pensamos para llegar a este aniversario, y está dedicado a uno de los grandes, que es Matías Molina. Guillermo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luciano? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? Bien, todo en orden. Bueno, gusto de recibirte y bueno, con muchas ganas de meternos en el mundo plástico de Matías Molina en este cuarto episodio de estos 5 maestros que seleccionamos. Tal cual, y como dijimos desde el comienzo, pedimos disculpas porque solo son 5 y hay muchos más, por supuesto. Pero bueno, Matías, como bien dijiste, es uno de los imprescindibles. Y qué decir de Matías, ¿no? Tanto se puede hablar de él y de su obra. Me gustaría poner en contexto primero. Sí. Matías Molina nació en el 1911 y falleció en el 1994. Prácticamente con el siglo. Claro, prácticamente con el principio del siglo y con el fin del siglo de su fallecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que transcurre en las artes plásticas en el siglo pasado, digamos, son hijos de lo que se llama la modernidad, de algún modo. Son artistas modernos, ¿no? Uh-huh. Son, digamos, luego de la ruptura con el academicismo desde finales del siglo XIX, ¿verdad? Lo que sobreviene como gran definición es la modernidad. ¿Por qué decimos esto? Porque de alguna manera hay que entender que todos los artistas de este periodo tan fructífero, tan importante para lo que es el arte en general, tenían una fe ciega en el valor del arte propiamente, ¿no? A diferencia de lo anterior, que era bastante, digamos, lo que se llama las bellas artes, el academicismo, donde había, si se quiere, una ortodoxia en la manera de hacer arte, que eso se rompe justamente con el advenimiento de esta modernidad, o sea, a partir de las vanguardias, o sea, con cierto disconformismo con aquel orden académico. Lo anterior, por decir de algún modo, era... no había creencia en el arte, pero no en esta cosa casi fundamentalista desde la mirada moderna. El arte tiene un valor intrínseco, ¿no? Y a diferencia también de lo que viene después, que es la posmodernidad, donde básicamente hay una suerte de manto de nihilismo en general en todo y en el arte también. O sea, ya el arte no es ni siquiera la vida misma, tiene ese valor tan fundamental en sí. De hecho, prácticamente el posmodernismo no tiene vanguardias, tiene pluralidad de expresiones, pero no lo que fue la ruptura con el academicismo. Digamos que hay un antes y un después, todo lo que encierra este siglo. En este siglo en el que Matías Molina nace y desarrolla su obra y fallece. Él egresa en el 45, es profesor de Bellas Artes también. Después forma parte junto a Supisiche, Godoy, de los que estuvimos hablando, y otros más, el grupo Setúbal,
en el año 59. Un grupo artístico emblemático para la historia del arte de estas tierras. Estoy haciendo un poquito de un raconto histórico nuestro, que es mi fanatismo, digamos. No, por supuesto. Y en el año 62, poco después de eso, él obtiene el premio más importante que daba la provincia, que era la beca en el Salón del Rosa Galisteo. Y bien, y acá entramos en Matías. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la obra de Matías, para los que ya conocen y la tienen y la pueden visualizar, con la de Supisiche? En general se la emparenta mucho y en realidad esa es una mirada muy superficial, porque tiene que ver con el tema, que es una de las cuestiones del arte, pero no con una cosa más profunda que ahora vamos a desarrollar. Matías, a diferencia de lo que hizo Supi y en general con la beca, que la gente se va a la meca del arte, que es Europa, Francia, Italia, etc., él decide en realidad emprender un viaje hacia hacia el interior de lo que serían las costas del Paraná, el Mato Grosso. Digamos que navega por el Paraná, las costas del Paraguay, hacia arriba, de Brasil, digamos. Exacto, y por el río de los Pájaros, creo que el río Pájaros, no tengo claro bien el nombre, si es de los Pájaros o río Pájaros, que toca las costas del Uruguay. Y que esto es fundamental, porque en realidad ese es un viaje, en cine se diría que es iniciático, ¿no? En realidad va a brevar de lo que él realmente le interesa para después desarrollar en su propio arte. Entonces, a la hora de definir un poco lo que se llama estilo, o para que la gente más o menos se oriente con eso, digamos que habría que separar la búsqueda, la temática elegida, que es como la búsqueda y el desarrollo propio del artista, y el modo de comunicarlo, o sea, la expresión que le va a dar, que ahí es donde hay una diferencia sustancial con la obra de Supisiche. En el sentido de la búsqueda temática, y tiene que ver con la época artística, ¿no? Era el hombre y su paisaje, y a diferencia, reitero, tengo que hacer esta comparación, pues suelo decir que Supisiche y Matías Molinas forman un binomio que es física y metafísica del litoral. Metafísica es Supisiche y la física concreta, matérica, en ese aspecto de lo físico me refiero, y ya vamos a ver por la manera en que expresa Matías Molina. En cuanto a entre comillas, estilo, no es tan adecuado señalar estilo, pero bueno. Por un lado dije, es el tema, y en cuanto al tema podemos hablar de tres características. Una que es una búsqueda étnica, digamos, ir a los orígenes y a la identidad del lugar, por eso tiene que ver mucho con su viaje, y obviamente volver para contarlo, para seguir con ese estudio de nuestras costas, nuestras islas. Desde ese punto de vista es étnico, se puede decir que hay una búsqueda de carácter étnica, costumbrista, porque después ya sí desarrolla las costumbres y los ritos y el trabajo, claro, y bueno, y los atuendos y las cosas del lugar de la isla. Y por último, otro de los aspectos sería telúrico, que tiene que ver con, digamos, lo étnico es como ir al origen casi conceptualmente. Lo costumbrista ya es la descripción de esa realidad, la pintura en sí. Y lo telúrico es otro concepto más importante, o importante igualmente, porque tiene que ver con aquello que son propias de las fuerzas del lugar o de la naturaleza del lugar, que están que el hombre no puede dominar. Y esto en la obra de Matías se ve en el sentido general de esa obra, por la inmensidad del lugar, ciertos aspectos que tienen con la soledad, los arenales, al igual que Supisiche. No es la soledad de Supisiche, porque la soledad de Supisiche es incluso más dramática, porque, como vimos, es un artista metafísico. En cambio,
hablo de la fuerza de la naturaleza que de algún modo en el uso, y ya voy a la otra parte que conformaría el estilo, que es la manera de comunicarlo. En la obra de Matías hay dos constantes, dos variables, que son una, el ocre característico, que va a atravesar prácticamente toda la obra, ocres, amarillos, y luego algún grado de dramatismo en el uso de la paleta con negro, que no es ni habitual, ni común, ni a veces correcto. Para la academia el uso del negro es lo que se le criticaba mucho a Van Gogh con la banda de aislamiento, ¿no? Como el uso del negro era... Bueno, pero yo creo que en este caso tiene que ver con... Y tuve la oportunidad de ver esos bocetos, algunos de los bocetos que él trajo del recorrido por el Mato Grosso, y donde usa técnicas menores como tintas y acuarelas, pero el negro siempre presente, con una fuerza impresionante. En el modo de comunicarlo, y a diferencia, y esta es la diferencia esencial con la obra de Supisiche, por eso en física y metafísica, reitero, es que en la técnica, Matías Molina no usa el pincel. Él usa espátula. Mira. Implica la posibilidad de carga matérica, a diferencia de las veladuras de Supisiche, y es conceptual, es absolutamente conceptual, con la búsqueda de la expresión. Muchos de los soportes que utiliza Matías es tela, pero muchas veces tabla en cedro, tabla importante, no la tabla que hoy se usa que es producto de este mundo moderno, que se usan fibro fácil y claro, maderas muy de baja calidad, exacto, como madera, digamos. Sino que los soportes de Matías eran importantes. Y eran especiales, y hablo de cedro, fondo en cedro, porque usaba, en muchas obras he visto, ese fondo lo manifestaba. Porque la calidez de ese fondo, la textura y la tonalidad de la madera, claro, el cedro especialmente, es fantástico. Entonces raspaba, dejaba, quitaba, pero fundamentalmente la carga matérica es uno de los atributos de la obra de Matías. Si tuvieran la oportunidad de ver, eso se descubriría con gran facilidad. Entonces, comparar Supisiche con Matías es solo una comparación muy superficial, ¿no? Sí, ni hablar. Y lo último, o por último, que ya lo mencioné de alguna manera, la característica de la paleta, o la paleta característica de Matías, es de un ocre sagrado, constante, y en alguna que otra obra, aparece algunos acentos de color, como una pintura incluso hasta cierto punto un poco más amena y alegre que en el caso de Supisiche, que era la intencionalidad de la metafísica a veces te deja un poco afuera, da una sensación de angustia y de tristeza. Entonces el color solo para algunos casos más comercial se puede usar, pero en realidad en la búsqueda, la obra metafísica deja un poco al espectador mortificado. En cambio la de Matías es mucho más amable visualmente, siempre en los colores cálidos, no hay mayor dramatismo en los personajes, generalmente están, reitero, con algún acento de algún color, lo cual hace a la atmósfera de la obra un poco más amable, ¿no? La gente ama a Matías Molina, con Supi a veces se queda medio serio, medio duro. Es más fácil de digerir para un espectador no tan preparado, digamos. Exacto. O sea, es una muy buena entrada a la historia de la plástica santafesina, como para comenzar. Por supuesto, digamos, lo que sí tiene que ver en la búsqueda de los dos es la misma, ¿no? Sí. Lo que pasa que una, como dije en Supisiche, viene en clave metafísica. Y la diferencia sustancial de esta cosa física, entre comillas, lugareña y telúrica, en Matías, es que es como más nuestra. Él no trasciende nuestra comarca, no quiere hacerlo. Él pinta la isla, entabla una amistad incluso con hasta gente de la isla.
Lo de Supy es como un poco más, termina siendo un lenguaje más internacional, que es una búsqueda. De alguna manera, la metafísica tiene esa característica también, ¿no? En cambio, lo de Matías siempre fue una búsqueda más en nuestras entrañas, en nuestro lugar, en nuestra isla. Por eso la paleta no era tan variada, digamos. ¿Por qué hablamos de ocre? Para algún público que no sea específicamente santafesino. Y algunos que creen que la pintura se maneja con ciertos estereotipos. El agua del litoral es marrón. Y de ahí viene el color local y de ahí viene la paleta de Matías. O sea, cuando uno ve la obra de Matías, sabe que está en las islas, sabe que hay agua presente y ese color es ocre. Entonces, bueno, esas son las cosas que hay que entender y saber ver. Matías la hizo increíblemente genial y bueno, es nuestro. Y lo amamos. Seguro. Estaba pensando que no llegaste a conocerlo, ¿no? Ninguno de estos artistas de los que hablo. Porque por la época de su muerte podría haber sido, digamos. Bueno, claro, no tenías la galería en ese momento, por no supuesto. tenía la galería, estudié arquitectura y es una de las cosas que hago hoy como docente. Claro. Y de las que critico en la formación que tenemos. Otra vez me voy a ligar un reto, pero no. Cuando me tocó rendir el examen en la cátedra en la que estoy, mencioné esto. La Universidad Nacional Litoral, como pocas universidades en Latinoamérica, tiene un museo. Claro. El MAC. Sí. Entonces es un deber ser que nosotros formemos a nuestros profesionales más en el ámbito de la arquitectura, conociendo nuestra vanguardia, que es a lo que me dedico lo más fuertemente posible. Y tenemos ejemplos tremendos, que son todos de los que estamos hablando. De los que estamos hablando, que son los maestros, los que pusieron los pilares de la plástica santafesina, la plástica más moderna, por supuesto. Exacto. Y me quedé pensando en otra cosa. Bueno, para ver obra de Matías, me imagino obviamente en el Rosa, debe haber... Por supuesto, el Rosa Galisteo, material. El Museo Sor Josefa Díaz de Cosella o el Museo Municipal, nuestra galería. Y claro, y en la galería. Nosotros tenemos, por supuesto, pero... ¿Qué se puede ver en la galería, por ejemplo? Acuarelas no, porque hay poca obra de Matías. En realidad hay mucha demanda y hay poca obra. Ajá. Porque lo que aparece se vende. Entonces las acuarelas cuando aparecen, desaparecen. Mirá, vuelan. Y óleos tenemos, sí. Habrá unos 10 óleos. Que realmente para una galería es mucho material. Sí, claro. Sí, porque, reitero, no hay. Y en general la obra que conseguimos, la conseguimos en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires. ¿Óleos de qué tamaño son los que hay en la galería? Y 3 tamaños. El más chico, 35-50, que es un tamaño habitual, que es el más habitual en las acuarelas. 50-75, que era el que comúnmente pintaban los artistas, tanto él como Supy. Y después de un formato un poco más amplio, creo que 70 por 1 metro. Sí, bueno. Más de esos formatos rara vez se hacen, ¿no? Son poco comerciales o, digamos, tienen un valor bastante elevado. Entre muchos artistas que Matías describe como sus preferidos, tanto por lo que lo ha estudiado, por el gusto, o por alguna razón, por ejemplo, amaba la obra de Goya. Ajá. Era, creo que, su predilecto. Mirá. Y la obra de Matías no tiene nada que ver con Goya. Claro. Pero, por ejemplo, sí, ahora que estamos viendo la acuarela, él habla mucho acerca de lo que aprende mirando también uno de sus favoritas, pero creo que más por lo que liberó en general a los artistas para producir, que fue Picasso. Hay influencia de Picasso en tantísimos artistas. Y sí, claro. En la acuarela podemos ver que hay una construcción. Todo lo que dije anteriormente, pero acá tenemos una construcción que sí se parecen de algún modo a las veladuras, porque en la acuarela es agua, claro. Y donde acá se pueden observar construcciones geométricas de planos y superposición de esos planos, con incorporación, por supuesto, de los elementos, que son la canoa, el personaje, el rancho, alguna red. Bueno, eso también lo ha usado así, de ese modo Supisiche, ha usado estos elementos para componer, pero si podemos apreciar las acuarelas van a ver que hay un manejo por debajo y que sería la sintaxis estructural como soporte visual, que es una construcción netamente geométrica.
¿sí? No son planos abstractos, pero estamos hablando de una construcción racional. Digamos que acá se da esa dualidad, ¿no? De la construcción racional, del manejo, de la disciplinar intrínseco que el artista tiene que tener, y la sensibilidad a la hora de expresarlo. Esa es la genialidad que tiene la obra de Matías. No se cansa a ver, salvo que, bueno, ahora uno lo menciona, entonces alguno puede descubrir eso. No es, digamos, la visión inmediata de esa construcción geométrica. Lo que se percibe como cuestión más sensible. Pero a la hora de analizar, esa estructura geométrica está. En la obra de Supisiche, salvo cuando la obra es abstracta, casi tendiendo a abstracción, que es el despojo total de los elementos, ya son casi cuadros abstractos. Pero no trabaja la acuarela como la trabaja Matías. La acuarela de Supi es directamente más lavada. Hay un cielo, la nube, el arenal, algún personaje, los elementos, pero en este sentido lo de Matías se deja ver esa dualidad razón-emoción y me parece fantástico. La verdad que por esa razón la acuarela de Matías creo que sin que la gente a lo mejor advierta esta cuestión tan... Esta sutileza se enamoran de ellas. Se enamoran, si tuvieron la oportunidad de verlas, realmente no tienen desperdicio, son increíbles. Ahora nos quedamos con ganas de ver una muestra toda bueno, del maestro. Estábamos por hacer eso, creo que el año que viene vienen sorpresas. Sí, he tenido la oportunidad de tener contacto con lo que tiene el patrimonio de la familia. Ajá. Y hay un material qué lindo, muy lindo, desde bocetos hasta grabados y bueno, óleos por supuesto y algunas acuarelas, incluso personajes. Yo no he traído porque no tenemos esas imágenes. Esperemos que se dé y sí, como bien dijiste, creo que Matías merece una muestra, homenaje, o que el público nuestro vea la obra de Matías, que es alucinante. Sería extraordinario. Buenísimo, buenísimo. Te dejamos entonces ese laburito para el 2024, para poder disfrutar de una muestra como merece un maestro de la calidad y del calibre de Matías Molinas. Y si te parece, con eso vamos cerrando el cuarto episodio de estos 5 que nos planteamos como hurgar, como profundizar en la obra de estos maestros del arte santafesino que tanto nos enorgullecen y de los cuales tanto todavía tenemos por aprender y por descubrir, porque son obras que nos siguen, que siguen teniendo enigmas y que nos siguen hablando y que bueno, tienen un montón de sutilezas y detalles que cuando uno entrena la mirada, por supuesto que vuelve a los museos o a las galerías y las disfruta mucho, pero mucho más. Y está perfecto, me parece que como cierre está perfecto lo que acabas de decir, porque es eso, es entrenar la mirada. Imagínate que yo estoy todo el tiempo, puedo disfrutar, pero en realidad para mí es un estudio constante. Entonces trato de alguna manera con estos encuentros y estos homenajes, ir haciendo un aporte para ayudar a mirar, y ojalá haya otras miradas que también se hagan públicas para engrosar, digamos, este patrimonio no solo en obras que tenemos, sino intelectual, que lo ha hecho y lo ha desarrollado en su momento Jorge Taberner Irigoyen y nuestro queridísimo Domingo Sada. Y bueno, hay muchísima gente preparada en la ciudad. Lo que pasa es que hay mucha gente que está dedicada más específicamente al arte contemporáneo y lo hacen realmente con un estudio, una seriedad. Y creo que nosotros todavía hay entiendo como una deuda de este aporte, ¿no? No los casos que mencioné, sino como que todavía, por eso digo que tu cierre estuvo bien, todavía hay muchas cosas que descubrir y seguir manifestando y transmitiendo a nuestro público de estos grandes artistas. Porque si no lo hacemos, pareciera que nunca hubo vanguardia, que nunca hubo creadores propios y realmente tenemos una escuela santafesina
de primer nivel nacional. Seguro, y estamos orgullosos de esa Escuela Santafesina de Pintura. Y bueno, y en este marco de los 450 años queremos rendirle su merecido homenaje. Guille, gracias por la visita como siempre y te esperamos en unos días para la quinta entrega y el cierre de esta serie de 5 maestros del arte plástico santafesino. Gracias a vos, Luciano. Este espacio es importantísimo.